Y Me profe, parece que nosotros también. están quedando como, creo que de aquí a 4 viernes ya, este sería el cuarto viernes, algo así, o quedan 3 viernes más para que presenten, algo así, ¿no? Porque el Salía próximo fecha el 14, está libre, el 10, ay, ¿qué fecha era? Como el 17, 17 17 y algo. porque el Pero próximo viernes el no hay próximo nada, viene feriado. Sí, es el próximo feriado. viene feriado. El siguiente déjenme ver, del 27 es el 3. Ahí vemos la última clase que es de recall. Me parece que el 10 está destinado solo a que ustedes presenten dudas, muestren, consulten, hagan todo eso. Y el 17 entiendo que ya presentarían. Así está la cosa, me Profe, parece. yo le quería preguntar respecto que esa fecha tengo un viaje programado, entonces justo no sé si alcanzaría como a llegar a conectarme justamente a las 5:30 en caso como de que tuviese que presentar. ¿A qué Entonces, fecha te refieres? ¿Al 17 de al noviembre? 17 sí, no voy a estar acá en Santiago y de hecho viajo al sur y justo el horario es como que topa un poco con el horario de la clase, entonces quería ver la opción ahí si podíamos como ver qué Las opción que se pasa. presentaciones, las presentaciones, no me acuerdo del programa, las presentaciones las van a hacer todas un mismo día, lo dudo, ¿no? No son en 2 viernes. Dice 2 días, dice el Dos, 17 sí, y el 24 sí, creo. dicen los profes. Bueno, ahí tendríamos que acomodarnos al 24, me imagino, para ti, Paulina, supongo, digamos, ¿no? Sí, no, o en caso de que llegue más tarde nomás, porque voy a estar como casi que bajándome del avión. No, es que de esa manera tampoco es bueno que te ponga a dar tiene mucha Sí, por gracia. eso, para estar como tranquila. O sea, me imagino que tu grupo podrá quedar para el 24, para que esté bien pues, para hacerlo, supongo. Si se pudiese sería ideal para mí. Solo si se puede, si no se puede ahí no arreglamos. En el Y aeropuerto. yo supongo que los planes debiera yo tenerlos revisados y calificados durante la semana del 4 al 8 o al 10 de diciembre. Por lo tanto, las notas puestas la semana del 11. Y se me ocurre que podríamos empezar a planificar la ceremonia, que sería en el INTA, todos bien bonitos, porque así se ha hecho otros años, para la semana del 18, para que vayan teniendo una idea, ¿ya? Porque eso lo tenemos que hacer en acuerdo con ustedes, no es llegar y poner una fecha. Pero a mí me parece que justo esa que viene antes del 24 de la Navidad nos está quedando como bien para juntarnos y conocernos personalmente. ¿Qué les parece en principio? Para que lo vayan pensando. Hacemos una Sí, profe. ceremonia, comemos algunas cositas, Ahí hablamos, tendríamos que ver una fecha que acomode a todo, obviamente, y si yo tuviese turno, por ejemplo, me acomodo, pero ¿ya? obviamente me gustaría la instancia. Sí, pues es Sí, profe, a bonito. mí igual me gustaría la instancia, pero yo no creo que pueda viajar porque empieza la temporada de la cereza y no tenemos vida. Qué Me pena. complicaría mucho viajar. Bueno, si lo hacemos con Sí. tiempo, trata de ver algo ahí como lo puedes hacer. Ahí Sí, porque la ceremonia sería durante el día la o en podríamos la fijar, tarde. me parece que siempre se fija tipo 4 a 5 de la tarde, por ahí, Ah, ya. ¿ya? Pero depende también de las profesoras. Por eso yo les digo más o menos Claro. para que ya vayamos teniendo una idea, porque no estamos terminando ya. La verdad es que después de esta como clase queda una sola Y y después ya va profe, el ¿y el tema derecho. control y el tercer control cuándo sería? No me acuerdo cuándo es, cuando termine la clase seguramente que Dice ese el día. 10 de noviembre. Claro, Sí, vale. el 10, pues, claro, ese fin de Claro. semana. Ya, Bueno, profe. sí, Nos queda poquito. ya, que a poco, increíble cómo pasa el tiempo, ¿ah? Van Sí. 8 meses, ¿no? Pero ha servido para aprender o no. Sí, profe, yo de verdad que nada que decir del diplomado, como que entendí muchas cosas que no sabía en mi trabajo, no sabía cómo iniciar un análisis de peligro, nada de esas cosas que Completo. súper Y ha completo, sido sí. como, entonces también ha tenido un carácter como práctico para ayudarle en lo que están Sí, haciendo. Sí, profe, sí, sí, de todas maneras. totalmente. Ya, Profe, lo que yo excelente. había sugerido, sí, que solamente sí, como observación, como, bueno, cuesta obviamente ponerse de acuerdo como con los talleres, sería como ideal poder como hacerlo quizás como durante las clases, o sea, sé que ahora último los hemos hecho así, pero como al principio a mí me costó como mucho más
como hacerlo como tarea más que hacerlo como durante o las clases o esta instancia que estamos todos y resolvemos dudas y para mí como que se hace un Ya, poco más fácil que trabajar como sola cuando tengo dudas. en el fondo hacer como una especie de grupos para los grupos que se formaron, que trabajen unos 10 15 minutos y revisarlos Claro, posteriormente. ¿No? ¿Sí? o ir Es haciendo una los muy buena ejercicios oportunidad. como ejemplo durante como, no sé, pues al final de la clase vamos a hacer este taller y quizás media hora, 20 minutos que tengamos para Mm, resolverlo y de ahí tenemos como los lineamientos para poder hacerlo y avanzar nosotros. ya, perfecto. Bueno, es una buena Eso sugerencia. esa es como mi, mi Muy apreciación. válido, Por eso muy muy bien válido. ahora último lo hemos hecho, así que me ha gustado bastante. Perfecto, muy válida la observación, por supuesto que sí. Todos los años nosotros tenemos que aplicar la mejora continua a partir de lo que también nos dicen los estudiantes, y eso es así. Oye, ¿alguien tiene para mostrar algo hoy día? Teresa, tú me mandaste algo hoy día. Sí, profe, le enviamos un poquito corregida ahí a la matriz en base a los comentarios que nos realizó usted en la revisión ¿Ya? y lo mismo que presentamos el otro día en la clase, ya lo corregimos. Oye, y si terminamos a buen tiempo, ¿no lo quieres ver hoy día? Recuerdo que la clase anterior presenté la matriz como se la mostramos ese día en el avance ¿Sí? y hablamos mucho de las acciones, o sea, perdón, de lo que había que corregir. ¿Sí? Y como grupo igual es harto material, entonces igual queríamos si es que podía echarle una revisión un poquito más a profundidad. Pero eso significa que yo le estoy haciendo el plan Hazard. Claro, no, obviamente no uno por uno, pero mirarlo un poquito más. Bueno, bueno, ya, Eso. Pero fue netamente las bueno, mismas correcciones que hablamos casi en clase, el tema de la acrilamida, de cómo justificar en este caso la columna 3 cambiar, en vez de colocar solo citar un link, colocar una justificación más, digamos, como con palabras de nosotros, por así decirlo. claro, por supuesto, no, no tengo ¿Ya? problema, pero eso ya se empieza a aproximar mucho a como que lo estoy haciendo yo, hay que tener cuidado ahí, Sí, ¿ya? Eso tenemos que verlo, ¿ya? eso. Ya. Revisemos lo que nos convoca hoy día. Nosotros de a poquito en el diplomado fuimos diciendo, ¿lo ven eso? ¿Se ve bien? Sí, profesor. De a poco en el diplomado, en algunos momentos, ya cuando teníamos más confianza, empezamos a hablar como este era un diplomado muy cercano a la realidad, porque eso es el matiz que le hemos querido dar, a diferencia de un curso como que un poquito más amplio o introductorio. Eh, yo les mencioné a ustedes que aquí vamos a tocar cosas feas de repente, que al final y al cabo son los negocios los que importan y la inocuidad como que va quedando en segundo plano, muchas veces simplemente un plan HACCP para ganar un mercado y no tan preocupado necesariamente por la salud de las personas. Y fuimos hablando algunas cositas, unos matices de las partes feas. Yo les dije que íbamos a conversar en esto. Hoy día vamos a hablar de puras cosas feas, de algo que hasta hace unos años ni siquiera se, se había planteado dentro de un esquema de inocuidad y de calidad de los alimentos. Esto no tiene que ver con HACCP, estos son otros programas que van dentro de los estándares que ustedes han revisado, que yo revisé dos clases también de ellos, para abordar el problema de la inocuidad, pero desde la perspectiva de la intencionalidad. Por lo tanto, lo que ustedes han visto hasta ahora ha sido la inocuidad fundamentalmente orientada a tres tipos de peligro, porque acá no tenemos todavía mucho que preocuparnos de los radiológicos. Y los alérgenos, que también lo han tenido que ver, pero ya saben ustedes que los pueden gestionar a través de un punto específico dentro de estas normativas, haciéndolo obviamente partícipe del análisis de peligro, por supuesto que sí. Pero el control se hace como fuera de HACCP porque con los alérgenos no tenemos mucho que hacer en una etapa del proceso, salvo un manejo adecuado del etiquetado, ¿no es cierto? Entonces, los alérgenos han tomado tal importancia en la industria de los alimentos y en la salud de las personas que se le ha dado un punto aparte dentro de todos estos esquemas que hemos revisado. Se saca un poquito de HACCP. Bueno, esto sería como la inocuidad de las cosas que pueden pasar, pero que no son provocadas por nosotros. Y también la calidad se podría ver afectada porque si nosotros cocinamos mucho algo, seguramente vamos a eliminar muchos microorganismos, por ejemplo, vamos a producirlo inocuo, pero la calidad del producto se nos puede deteriorar.
Y hoy día vamos a marcar el mundo que tiene que ver con el fraude en los alimentos, que son motivados económicamente, y por la amenaza o amenaza terrorista, que tiene que ver con una motivación ideológica. Si nosotros tiramos aquí una bisectriz, separamos estos dos mundos y lo que se ha hecho hasta hoy día o hasta hace poco tiempo en términos de cuidar, de asegurar la inocuidad y la calidad, era con un carácter de los peligros que no eran intencionales. Sin embargo, lo que vamos a abordar hoy día son aquellas cosas que se hacen con mala intención. Es ahí donde dijimos, vamos a hablar cositas más feas. Porque hay amenazas para la inocuidad hoy día. Si alguien le hubiese preguntado hasta hace un tiempo cuáles son las amenazas a la inocuidad, sí, son los microorganismos, son los peligros químicos, los físicos que casualmente pueden caer en ello y nosotros como los conocemos generamos medidas de control e implementamos un plan HACCP precisamente para controlarlo. O sea, nos quedamos en esta parte. Hoy día ya se agregan esto, la defensa de los alimentos y el fraude alimentario. Y como pueden ver en este esquema que les muestro, un sistema de gestión de seguridad, que quiere decir inocuidad, ya lo sabemos nosotros, alimentaria, implica distintos planes además del plan HACCP. Lo que ustedes están haciendo es una parte para el cumplimiento de las exigencias de estas normas, sobre todo si quieren exportar el producto a países donde estas normas son muy exigentes. Entonces tienen que implementar además un plan de defensa de los alimentos y una estimación del fraude y cómo ustedes aseguran que tienen controlado el posible fraude en sus alimentos. Y esa es la diferencia, como veíamos recién. HACCP para el control de peligros que no son intencionales, que pueden ocurrir. En cambio, los otros sí tienen intención. Partamos por la defensa de los alimentos. Esto se refiere fundamentalmente a garantizar, tener la capacidad de garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos, sabiendo que existen ataques maliciosos e intencionales. Nosotros tenemos que anticiparnos sabiendo que esto puede ocurrir y que esto está ideológicamente motivado. Ni hablar lo que pasa en el Medio Oriente hoy día eh, con respecto a las posibilidades que podrían ocurrir a futuro con respecto a los alimentos cuando estas situaciones de odio son tan profundas como hemos visto imágenes dolorosas en estos días. Me refiero a lo de Medio Oriente porque todo esto partió con las Torres Gemelas en Nueva York, si ustedes se acuerdan, el 11S. Estados Unidos a partir de entonces en su administración pública introdujo más allá de HACCP otras visiones sobre los peligros que pueden llegar a los alimentos. Y dijeron aquí nos pueden atacar, además de lo que hicieron con las Torres Gemelas, podría ser a través de los alimentos, porque ellos son vulnerables. Compramos alimentos en el mundo, entonces ¿por qué no va a llegar desde ahí? Se le ocurrió a ellos, lo pusieron en su sistema público de controles, lo siguió Europa también posteriormente aplicando la Paz 96. A partir de esto se hace en Inglaterra. Y como ustedes saben que si ellos lo hicieron y alguien tiene que comerciar en el mundo, todas las normas que nosotros hemos venido conociendo han integrado estos planes de defensa alimentaria, porque si no, nos quedamos sin poder hacer negocio con países muy importantes a nivel mundial. Es así que además de HACCP, como lo vimos, que eran todas las reconocidas GFSI, tenían que tener como opción la realización de un plan HACCP como medio para gestionar la inocuidad de los alimentos. Eso es lo que ustedes han visto hasta ahora y están haciendo su plan. Ahora nos dicen que tenemos que tener un plan para la defensa y de la evaluación posible de un fraude alimentario. ¿Por qué los alimentos como objetivo? Porque se requieren en todas partes. No hay país que no reciba algún tipo de alimento de otro lugar. No nos autoabastecemos de alimentos. Entonces son un sustrato factible de usar para provocar un daño. Y en principio son de fácil acceso. Cualquier productor en el mundo envía su producto a otro país y ahí hay un montón, una serie de participantes, de personas que trafican ese alimento donde podría ocurrir.
Y lo que pasa con los resultados es que se puede producir temor, podemos producir daño a través de esto, pérdida económica, a lo mejor lo que queremos es que se dañe una empresa, una marca, bueno, y puede redundar en enfermedad y muerte. Esta persona fue detenida en Nueva Zelanda o en Australia, porque por una diferencia con sus empleadores, lo que hizo, y ustedes pueden ver acá, en las frutillas, un día se le ocurrió llevar muchas agujas y las introdujo en las frutillas. ¿Mm? Entonces una persona que trabajaba en la misma empresa quiso hacer un sabotaje para dañar a la empresa, porque obviamente los clientes cuando recibieran este producto iban a tener problemas con las agujas al interior de las frutillas. Bueno, fue sorprendida y eso ocurrió. Este es un ejemplo muy característico de sabotaje y a propósito por lo cual las empresas tienen que tomar medidas respecto a esto. Por lo tanto, respecto a los alimentos, ustedes pueden darse cuenta que pueden ser motivo de atentado a nivel de la producción en el campo, puede ser en la industria cuando se transforma, en las ventas, puede ser en el transporte mientras viaja el alimento, podría ser en el consumo. ¿A ustedes nunca se les ha ocurrido la posibilidad de provocar un daño, a pesar de que no tengan ganas, sino que solamente esas cosas que ocurren porque uno de repente ve muchas películas? ¿Se les ha ocurrido a alguno de ustedes, juguemos a ser maleantes ahora, po? Algún tipo de pensar que esto se podría hacer tan fácil? ¿Se les ha ocurrido a alguno de ustedes hacer un daño? Ni siquiera que lo tenga pensado en términos reales, ¿ah? Sino que por ver una película y decir, oye, qué increíble, esto podría ser así. A nadie se le ha ocurrido. Yo no les voy a dar ideas, pero tengo, ¿no? Bueno, la idea cuando uno empieza a abordar estos temas, y en los cursos que yo tomé históricamente de esto, en el chat alguien me dice algo. Valentina dice que jamás, pero siempre pensando que los trabajadores pueden hacerlo. Entonces, Valentina, coméntanos cómo se te ocurre que los trabajadores pueden hacerlo, para que no hable yo nomás. ¿No tienes acceso a micrófono, Valentina? Sí, profe, y sí. Excelente, te Eh, escucho muy bien. por ejemplo, cuando en la comida un tornillo, eh, un elemento extraño, bueno, ahí hay hartas como opciones. O sea, ellos podrían poner un tornillo o algo en la comida, ¿no es cierto? Es como le llamamos como sabotaje en el sentido, por ejemplo, cuando algún Exactamente. trabajador está como inconforme. Lo que le pasó a esta señora en Australia. Claro que sí. Ujú. Sí que hay que pensar como feo. Y cuando uno capacita al personal en esto, capaz que hay que, o sea, hay que tener harto cuidado, porque cuando Profe, lo yo tengo capacita, una, le da idea. Díganme, Paulina. tengo una experiencia también, pero fue como durante un periodo muy crítico que se incendió el hospital. Había muchos problemas con la empresa externa de alimentación y los funcionarios. Y ellos hicieron como también divulgaron como un video de un gusano en una comida, fueron los de la FENAT de los gremios, y de un gusano como vivo dentro de una comida. Y se Ya. difundió como por todas las redes y qué sé yo, con la denuncia de la empresa. Y claro, finalmente la investigación dio de que la persona que había hecho el video como que había calentado su comida en un microondas y detrás del microondas estaba lleno de gusanos como, no sé si de mosca o de quizás qué Ah, cosa. mira, ya. Y claro, obviamente nosotros somos las responsables, somos como las nutricionistas supervisoras de todo eso en el hospital, entonces obviamente nuestra imagen quedó así por el suelo y nunca se divulgó que los gusanos eran porque estaban donde estaban como recalentando la comida, que tampoco eh, era adecuado porque se supone como listo para el consumo. Entonces a Pero veces no se pasan esas supuso, cosas. no pensaron que lo había puesto una persona para desquitarse por Tipo, algo. o sea, Ah, es fue que así, claramente porque el gusano estaba vivo y la comida está cocinada, entonces es imposible que un gusano que salga se está vivo moviendo. como... Sí, Ah, entonces perfecto. era por los gremios estaban como reclamando respecto a la comida y qué sé yo en esas circunstancias, pero pasa. A mí me pasó años en una empresa que estuve, enorme, una empresa grande, que durante un periodo de negociación colectiva se encontró un ratón muerto dentro de un pollo faenado en su bolsa.
Y avisaron, digamos, no fue un cliente el que se dio cuenta, avisaron y imagínate, hay uno, ¿entre cuántos? 100.000 pollos, 300.000 pollos. Empieza a buscar y bueno, esas son sabotajes, más, ahí hay intencionalidad. Se lleva de la casa y se pone ahí, ¿no? Con toda la intencionalidad. Es un mundo esto y aquí, bueno, yo les voy a presentar un par de planes que son los que usan más o menos las empresas hoy día, depende de las normativas, que ayudan, por ejemplo, a controlar aspectos como los que dimos los ejemplos recién. Y esto puede ocurrir porque viene algo en las materias primas, porque se sabotea el sistema de seguridad, porque una persona puede hacerlo entrando disfrazada a provocar un atentado, o se daña la confidencialidad de la empresa. Para partir con esto, las empresas, igual que lo hemos visto en las semanas anteriores, hay una política de defensa de los alimentos. Nosotros no se la vamos a pedir, no es necesario, porque esto escapa a los aspectos de inocuidad y calidad normal que hemos visto. No sé si algún día vamos a profundizar este diplomado y vamos a alargarlo un mes o 2 meses, no lo sé si va a poder ser, donde estos temas avancen más, pero Chile está como recién adquiriendo la costumbre de empezar a evaluar estos aspectos. Hasta ahora seguimos en cierto modo como una especie de la edad de la inocencia, salvo las empresas que hacen o que exportan sus productos al extranjero. Y como ustedes ya comprenden, está de más poner que es escrita y firmada. La política es así, la redacta la gerencia con objetivos, identifica responsabilidades, respalda procedimientos, etcétera. Y ahí yo les pongo un ejemplo de cómo las empresas hoy día ya abordan esto también a nivel de la gerencia, implementando una política de defensa de los alimentos, que por ejemplo Paulina debiese haberla tenido redactada anticipando a la posibilidad de que pasara aquello. Yo rescaté acá de distintas normas un esquema sobre un plan para hacer una defensa de los alimentos. Y le rescaté 6 puntos que es lo que vamos a revisar un poquito ahora. Partemos por el principio como siempre lo hacemos. El equipo de defensa. Generalmente está incluido el gerente, porque acá es una cuestión que tiene que ver con atentados. Recursos humanos también, el jefe de aseguramiento de calidad, que seguramente también es el jefe o el líder del equipo HACCP. Aquí ya tiene otra función. Gente de ingeniería y mantención, porque ahí están los tornillos, ¿no? Gente de venta, marketing, finanzas, saneamiento, un representante de los operarios, cosa delicada y que tiene que estar presente. Para identificar las vulnerabilidades, nosotros tenemos que hacer un criterio como este de las telas de cebolla, para poder tener una categorización de las zonas según el riesgo al cual está expuesto nuestro alimento. Si ustedes se fijan, tenemos una, dos, tres, cuatro zonas, donde en el centro está el producto mismo. Y periféricamente va disminuyendo el riesgo, pero donde nosotros podemos ir aplicando controles para asegurar que el daño posible nunca llegue al producto. Es así que la materia prima, ingredientes, el material, agua, etcétera, transporte, debemos considerarlo en el primer perímetro. Atajar ahí cualquier posibilidad de que vaya a pasar a la planta, de que pase al proceso y vaya a llegar al producto. Aquí aparece manejar contratistas, proveedores de servicios, de limpieza, control de plagas, trabajadores temporeros y el personal que también está en la planta, pero que a uno ya tiene una idea de que la persona está disconforme, podría provocar algo, que es lo que más o menos le pasó en el caso de Paulina. ¿Cómo evaluar eso? No es fácil, no es sencillo. Y en las salidas también estar atento a quién nos hace el transporte de nuestro producto, porque perfectamente podría ocurrir algo cuando ya nuestro producto salió de la planta. Entre otras cosas, debemos evaluar aspectos de vulnerabilidad intrínseca del producto. Por ejemplo, nuestro producto, el que nosotros hacemos, ¿se utiliza como ingrediente de otros alimentos? Nosotros estamos vendiendo alguna especia, la estamos empacando. ¿Qué es lo que hacemos? Ese producto nuestro va a servir para elaborar muchos otros alimentos, porque caray, ahí sí que harían un daño enorme.
Los proveedores cuentan con un plan de defensa alimentaria, aquellos que nos mandan a nosotros. Tienen un plan de defensa alimentaria para yo suponer que lo que ellos me envían, a lo menos en este sentido, está seguro. Y yo me voy a preocupar de las buenas prácticas y de implementar un buen plan HACCP y auditarlos ahí, que sería aquellos peligros que podrían provocar un problema involuntario. ¿Nuestro producto en algún momento tiene un significado religioso, ético o cultural? Una faenadora de cerdo debería pensar, por ejemplo, en los musulmanes y en los judíos. ¿Ah? Claro que debería pensar, sobre todo si es una empresa que también se dedica a hacer, por ejemplo, embutidos que no llevan carne de cerdo. Alguien podría hacer un atentado que no va a matar a nadie, pero está incluyendo carne de cerdo donde no debiese estar. Otras vulnerabilidades que yo escogí para dejarle alguna a ustedes acá. ¿Cuál es la reputación de la empresa? Hay empresas que a ustedes, el solo nombre les dé así como una seguridad, una tranquilidad. ¿Ustedes tienen algún nombre de empresa que dicen, no, esto es a toda prueba? ¿Alguien da un ejemplo? En mi caso, profesor, a mí me genera mucha confianza Nestlé y su producto. Ya, por ejemplo, a mí también, exactamente igual. AgroSuper, profe, que es una empresa grande igual que... AgroSuper. ¿Te fijas? Son marcas que ellos deben conocer cuál es su prestigio. Nestlé, AgroSuper, tienen que decir, nuestra reputación en el mercado es altamente reconocida como segura. O sea, aquí la gente compra y consume y le da a los hijos sin ninguna preocupación. Entonces, para hacer la evaluación de mi vulnerabilidad al potencial atentado, tengo que evaluar aquello, porque no soy una empresa desconocida. Es una empresa a la que se les podría provocar un daño enorme si se llega a hacer un impacto de este tipo. ¿Hace negocio esta empresa con áreas políticamente sensibles? ¿Con un consumidor en otra parte? Por no decir Medio Oriente hoy día. ¿Qué más podría aumentar la vulnerabilidad? Esos son los desafíos, las preguntas que tenemos que hacernos para evaluar cuán expuestos estamos eventualmente a un atentado de este tipo. Sobre la seguridad de las personas, bueno, aquí empieza la verificación de los antecedentes, cosa que se hace igual aunque no tengas esto, pero hay que tenerlo en consideración. Tiene que haber entrenamiento en seguridad alimentaria, identificación de los contratistas y la especificidad del área donde se desenvuelven. Los contratistas no pueden andar en todas partes de la planta, tienen que estar restringidos, con controles de acceso. Bueno, relacionado con esto también, que las personas que trabajan temporalmente tienen que tener restricciones de circulación, la lista de los turnos, los artículos personales en las áreas de producción, etcétera. Y seguramente si un día les toca esto, van a tener que ser más creativos que estas pequeñas listas que yo les estoy compartiendo acá. Y vamos en el uno, 2, 3. Identificar y priorizar los riesgos. El proceso mediante que yo realizo mi alimento es vulnerable, porque pueden haber procesos más vulnerables que otros. ¿Mm? Imagínense ustedes que están produciendo un alimento líquido. En el caso de Paulina, alcanzó, o a la gente lo hizo intencional, demostrar el gusano ahí haciendo sus contorsiones. Pero si alguien hubiese agregado un químico líquido o en polvo, eso no se ve, ¿verdad? Entonces, hay que ver la vulnerabilidad posible del proceso, la seguridad de las instalaciones. Bueno, ahora ya sabemos que hay que mirar detrás de los microondas por si hay gusanos. La integridad de la cadena de suministro, estar preparado para respuestas de emergencia. Por ejemplo, desechamos el producto, lo recuperamos a Simul Recall, que es la última clase que tenemos en 2 viernes más. ¿Cómo comunicar si llega a pasarnos esto o no lo comunicamos? Tratamos de dejarlo mejor, más bajo, un bajo perfil, que no salgan los diarios esta información. Imagínense ustedes para Nestlé, para AgroSuper. O lo que pasó con Sanderson a propósito de lo que conversábamos uno de estos días, que ha estado también en una polémica últimamente, ¿sí? Que fue Creo escalando. que Ahora uno le tiene un poco de temor a Sanderson. Dígame, Francisco. pasó hace poco, profesor, creo, y hace poco me refiero a hace unos 2 meses, que yo vi un reportaje que no vi en ningún otro lado,
que hablaba de, por ejemplo, San Jorge, PF, recetas del abuelo, y de cómo muchos embutidos no cumplían con los estándares que ellos mismos se ponían. Por ejemplo, las vienesas de pollo de receta del abuelo tenían como un 30% de carne de cerdo y ese tipo de cosas. ¿sí? Exactamente. Ahora, eso es el típico fraude. ¿Por qué? Porque tú piensas que tendría la receta así esa empresa, porque se le ocurrió a un operario o la empresa misma ingenió hacer esto. ¿Qué crees tú? O sea, en estos casos yo creo que fue la empresa, porque igual es complicado como que los procesos, si están ya estandarizados, por error se empiezan a mezclar las carnes, por ejemplo. O sea, se podría, pero serían una, dos, tres o 100. Pero que venga en cualquier muestra que tú tomes de producto significa que ya hay un criterio por parte de la empresa de defraudar. ¿Te fijas o no? Entonces eso tiene que ver con la segunda parte de esta clase, que es el fraude que se hace intencionalmente por motivos económicos, porque estás poniendo una mezcla que si bien es cierto no corresponde, te permite venderla y hacer el negocio. En este caso tendría más bien relación con que alguien puso intencionalmente esa carne de cerdo donde no debía estar para provocar un daño a la empresa. Bueno, en este caso habría tenido un éxito parcial y la empresa, tal como tú dices, la verdad es que salió muy poco bullado ese ejemplo, esa situación, muy poco, ¿ya? Al final y al cabo tenemos que tener esto en mente cuando nos toque, ¿cuál sería la mejor manera de afectar nuestro negocio? Teresa, ¿cuál sería la mejor manera de afectar a tu torta? En este caso, Conviértete en criminal. yo creo que, o sea, nos podemos colocar en la situación de que si no existiera la medida, digamos, del detector de metales, ¿cierto? Que esa sería como la única forma en este caso de mitigar quizá el control de algún riesgo de metales. En este caso, si no hubiera eso, que las personas intencionadas colocaran algún tipo de metal. Y ahí sí o sí no Ya. podríamos identificarlo, ¿cierto? Y otro punto sería muy, quizás también rebuscado, pero puede pasar que muchas veces cuando uno externaliza los servicios de transporte, estas personas no tienen mucho cuidado, por así decirlo, con ese manejo. Y también se puede dar que si ellos son, por así decirlo, externalizados, como se dice la palabra, no estén conformes con sus condiciones con su Wow. empresa y en este caso hagan el fraude contra el alimento. Oye, ¿y no podrían poner veneno para ratones en la mezcla de tu bizcocho? Sí, es decir, si hay, o sea, manejo obviamente, me voy a la medida preventiva, es no tener ningún CO al interior de la planta, ¿cierto? Pero la persona sí podría ingresarlo, obviamente, y ahí sí Ya, se podría agregar. Y en este caso, como son polvos, porque la mezcla es un polvo, sí, totalmente no se notaría. no se notaría. Exacto. Entonces, bueno, por eso estas son las partes feitas que dijimos nosotros que íbamos a hablar, porque esta clase no se le puede hacer a operarios de una empresa. Nosotros esto no lo tocamos con personas así, sino que con gente que de Profe, de alguna manera hecho, maneja a título de alguna jefatura. ¿Sí? me causó duda que en la PPT 1, perdón, en el punto 1, donde mencionaba el equipo, Sí, había un punto que decía que había que tener como un operario. Mi claro. consulta ¿es obligatorio? No, no es obligatorio. Todas estas son sugerencias y tú lo tienes que evaluar. Ahora, si no tienes un operario, ¿qué puede pasar? Y cuando decimos un operario, seguramente va a ser el capataz, ¿no? Aquel que ya lleva unos años, hay una confianza. Porque ¿qué noticia, qué te puede reportar ese operario a ti que te sirva para estar en Exacto. este equipo? ¿Qué te puedo Aquí es lo reportar? que, A ver, aquí es lo que voy. De hecho, en nuestro equipo, nosotros tenemos a un operario, ¿cierto? Pero en ya, este caso es el subjefe de planta. ya, Entonces también por lo mismo tenemos esa confiabilidad con él, porque obviamente es el subjefe de planta. ¿Y de de qué acuerdo, pero forma ¿por nos qué lo sirve? tienes? Que él es la persona oyente. Él es el que está Exactamente. trabajando con los operarios. Exacto. Él es el que se entera de las cosas, él sabe del partido de fútbol y el asado que se comieron el fin de semana, y de los rumores, de las cosas que se están hablando en el ambiente, que la gerencia ni los directivos lo tienen, po. No tienen Exacto. necesitas a alguien ahí, ¿ya? Esa es Sí, la idea de tener. ¿Mm? exacto. Nosotros lo vimos de esa forma, pero cuando lo colocamos también tuvimos esa duda de que
qué tan necesario podría ser o qué tan obligatorio, pero en verdad sí es necesario, porque hay que saber qué pasa. Mm. Oye, revisemos un poco de historia, que ustedes saben que a mí me gusta mucho la historia, la filosofía, esas cosas. Hay un libro que se llama El libro de la guerra o algo así, del general Sun Tzu, de China. ¿No se les suena a ustedes? Son puras estrategias de guerra. El arte de la guerra, profe. El Ese es el arte de la libro. guerra, exactamente. Y hay un corolario que queda ahí y uno lo puede leer en otras partes, donde señala que eh, mantén a tus amigos cerca, pero mantén a tus enemigos más cerca. ¿Ah? Miren que fea la clase de hoy día, ¿ah? Oh, espero que no se esté grabando esto, ¿ya? Mantén a tus amigos cerca, pero a tus enemigos manténlos más cerca, ¿ya? Eso tiene que ver con lo que hablábamos con Teresa recién. Y hay una herramienta para hacer una evaluación y tomar medidas frente a esto, que es la TACCP. Se parece inclusive a HACCP. Es una evaluación de amenazas y puntos críticos de control. Es un enfoque que tiene estas 10 puntos, dependiendo de la norma en que ustedes lo pueden revisar. Se trata fundamentalmente de identificar individuos o grupos que pueden ser una amenaza. Para eso necesitas tú lo que hablamos recién, alguien que esté cerca de la situación. Seleccionamos un producto representativo de las posibles amenazas o atentados que puedan sufrir. Pues no lo vamos a hacer para todos los productos, pero que sea un representativo de todos los productos que produce nuestra empresa. Digamos, un yogur, porque también puede ser en queso, puede ser en leche líquida, leche en polvo. Elegimos uno. Hacemos un diagrama de flujo de ese producto, algo conocido para ustedes. Se determinan los puntos vulnerables del proceso. Me imagino que el yogur, mientras se está preparando en una gran batea, hasta que se va poniendo en los pequeños envases y se tapa, hay momentos, como en el caso de la torta de amor con el veneno para ratones, que es más propicio que otro. Si tiene el bizcocho listo y le pone el veneno de ratones encima, no es lo mismo que ponerlo en la mezcla, ¿verdad? Identificar las amenazas para el producto en cada etapa. A partir de eso, las mitigaciones que se pueden hacer. Determinar la etapa o los puntos donde la amenaza puede ser aún más efectiva y evaluar la capacidad de los procedimientos de rutina para detectar esa amenaza. Dice después 9 y 10, calificar la amenaza, probabilidad e impacto y calificar la probabilidad de que ocurra la amenaza. Vamos a revisar esto con algo que nos sugiere la Paz 096-2017, que es una guía que se implementó en Inglaterra, que derivó de su Instituto Nacional de Normalización, como el nuestro, donde se hacen las normas en Chile. Allá se llama B de burro, SI, British Standard Institution. Y ellos dijeron, bueno, frente a esto hagamos algo nosotros. Yo les muestro una a ustedes. Los norteamericanos hicieron la suya haciendo una modificación en el artículo 21 de sus normas dentro de la FDA. Cuando a ustedes les toque, seguramente alguien les va a decir, nosotros vamos a trabajar con cierta norma, entonces, bueno, vamos a hacerlo con este método. Pero aquí yo les muestro algo para que ustedes vean cómo se hace una evaluación del riesgo posible a sufrir atentados por nosotros, por la empresa. Vean ustedes que acá pone la probabilidad de que la amenaza ocurra o se concrete. Una probabilidad alta, o sea, muy alta, alta, con alguna, podría ser improbable que ocurra la amenaza. Y le pone a cada uno un puntaje que parte en el 5 y va disminuyendo hasta el 1 y le va poniendo un adjetivo calificativo, donde la mayor es catastrófica, después mayor, es significante, con alguna significancia y menor. O sea, son calificaciones que ustedes de alguna manera ya conocieron con HACCP en un cruce que también hicimos nosotros para la probabilidad de la severidad, ¿se acuerdan? A propósito de lo que podemos conversar también hoy día. Bueno, la probabilidad de que ocurra la amenaza se puede juzgar si el atacante, si lo intenta, lograría su objetivo en nuestra planta. Es altamente probable que entre, que abra los estanques del agua o del vino o de la leche. ¿Es factible que lo haga?
¿Podría tener acceso al producto o al proceso si es que intenta hacerlo? Claro, si el operario que trabaja ahí y a él lo estamos evaluando, sí, esa persona puede, pero ¿podría alguien exterior? ¿Se vería disuadido por una medida de protección? Nosotros lo que tenemos implementado va a decirle a la persona que lo va a intentar, no, mejor que no, porque hay cámaras en todas partes, no, no, no vale la pena que lo haga. Esto no va a tener ninguna posibilidad. De esa manera, esta persona preferiría unos objetivos distintos y si ocurriera, se detectaría antes de que esto diera el impacto a nivel de los consumidores. Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer y vamos a tener unas tablitas, para variar unas tablitas nuevas, donde vamos a cruzar el impacto que recién les mostraba, volvamos atrás, el impacto, ¿no es cierto? Con 5, 4, 3, 2, 1, versus la probabilidad de que ocurra, que también la teníamos por acá, ¿ya? Los cruzamos y aquellos que nos dan en color rojo, ¿no es cierto? Porque son de un alto impacto y una probabilidad importante que ocurran, por acá arriba en rojo, decimos que ellos son un riesgo altamente probable, o sea, es una amenaza real. Y así vamos calificando. Yo digo, esto es una guía que ustedes la pueden, inclusive la pueden leer si algún día la requieren, es del 2017. Y ya actual puede ser hecha Inglaterra. Habiendo de- Vamos a hacer un plan de acción de defensa. Ya nosotros evaluamos cuáles son los riesgos. Dijimos que tenemos algunos altamente probables, otros menos, hasta despreciables. Entonces vamos a tener que ver los detalles del programa de defensa alimentario y que estos se consideran confidenciales. HACCP. Un plan HACCP es deseable que se conozcan en todas partes de la planta, sobre todo cuando va un auditor. Ustedes, eso ya muchos de ustedes lo han vivido. En este caso no, esto es restringido. Y los detalles que resultan ser esenciales podrían estar eventualmente disponibles a los operarios, que es, por ejemplo, si ustedes ven un día una persona que desconocen en la planta, tienen que dar aviso. Eso es común, eso es así. De Eh, hecho, los auditores hacen eso a veces. Y que si alguien no dice nada, viéndolo en una zona que no corresponde y estando solo, no con alguien de la planta, los operarios tienen que acusar eso. Sí, pues. ¿Quién iba a decir eh, algo? ¿Karina yo, parece? profe, yo quería dar como una acotación o no sé qué me puede decir usted del tema. Lo que pasa es que yo estoy a cargo de las capacitaciones de la empresa, entonces yo doy la capacitación al personal sobre el food defense. Entonces a mí me comentaron que tenía que ser súper como eh, muy minucioso al Cautelosa. decir las cosas, porque eso le podría dar ideas a la gente para que pueden hacer alguna alteración al producto. ¿Sí? Entonces, como que igual no hay que dar tanto detalle, como ese es el tema. Eso que, como que quería comentar. Por eso te decía, mira, solo los detalles esenciales. Si que tú vas a capacitar personal, no los capacites a todos. Capacita a aquellos de mayor confianza, que tienen mayor tiempo, y ellos van a hacer el nexo con el grupo del personal, con los operarios, pero que esos operarios no van a saber ni siquiera que tienen implementado algo como esto. Solamente algunos que van a ser tus centinelas, que van a estar cerca de la posibilidad de que esto ocurra y que te lo va a comunicar a ti. Pero tú no puedes capacitar a todo el personal por ningún motivo en esto. Ningún Profe, motivo. pero en este caso los auditores, al momento o sea, al momento de hacer una auditoría BRC, le pueden preguntar al personal cualquier tema que aparezca. Entonces, por eso nosotros como que bueno, capacito yo a todo el personal para que ellos sepan el concepto. Pero, Pero pero ¿en qué términos capacitas a una persona que te hace una mezcla, por ejemplo? por ejemplo, les doy detalles de por qué existe el portero, que la gente que viene desde áreas externas no puede ingresar al área del proceso, que existen áreas restringidas, que, por ejemplo, los productos químicos están, solamente dos personas pueden manipular los productos químicos, que las cámaras de congelado en este caso están con candado, solamente las personas autorizadas pueden ingresar como a ese nivel, pero De acuerdo, no puedo dar ejemplos de cosas,
por No le ejemplo. estás diciendo el por qué, le estás diciendo lo que se hace, pero no el por qué. Claro, Eso es eso, lo que tienes que evitar. Ellos están pensando que seguramente esto es HACCP, buenas prácticas de manufactura. Tienes que claro, dejarlo en esos términos, pero ellos sí tienen que estar capacitados para saber que el estanque tiene que estar con su candado y claro. lo abre solamente una persona. Y si hay una persona extraña en la planta, tienen que dar aviso. ¿Te fijas? El por qué tienes que guardártelo. Ese es el punto. ¿Sí? Ya, ya, profe, ya entiendo, gracias. Yo voy a hacer el contraste con una diapositiva que espero que ustedes también se acuerden. Me acuerdo cuando hace ya muchos meses, la última diapositiva, o casi la última de las diapositivas de las clases de buenas prácticas de manufactura decía capacitación, cosa que ustedes tienen que tenerlo como parte de sus buenas prácticas, un programa de capacitaciones para presentar en su plan HACCP o como parte del programa de prerequisitos. Y ahí decía, bueno, tiene que decir cuándo se hace, cómo se hace, quién lo hace. Esa es la capacitación, perfecto. Y en una parte de la diapositiva sale, y yo me acuerdo muy bien porque se despliega en letras rojas, le puse, pero lo más importante acá es el por qué lo hacen. Esa es la cultura de la inocuidad, que la persona que hace el trabajo en buenas prácticas de manufactura o en HACCP tiene que saber el por qué. El contraste con esto es que es mejor que no lo sepa o lo sepan solamente personas elegidas. Profe, ¿Sí? consulta. Sí. BRC y FS, están las normativas, no, a ver, no pueden obligar, a ver, pueden obligar a que sí haya capacitación, ¿cierto? En este caso de fraude alimentario, Sí, pero la obligación sería como al equipo de fraude alimentario, sí, no exacto. podrían obligar a tener al personal. A ver, es que lo que hablábamos con Karina, el personal, ¿qué es lo que debiera saber respecto a esto frente a un auditor? ¿Es usted el encargado del candado de esta cámara o estanque? Sí. ¿Y esa llave la maneja alguien más? Él te tiene que decir no, o mi colega del otro turno. Si usted encontrara abierto esto en la mañana cuando le toca abrirlo para empezar el proceso, ¿le llamaría la atención o usted lo dejaría pasar o llamaría a su supervisor? Esa es la capacitación para esa persona que trabaja ahí con la llave del candado. Ah, ya, perfecto. No, Igual hay un no ir a grupo de Food preguntarle si Defense, usted... sí. Hay un grupo ¿Ah? en esta empresa hay un grupo de Food Defense, que ellos Sí, ven, sí. analizan todo. Pero yo capacito a la gente, no al equipo de Food Defense. Ya, ahí tú tienes que tener un muy buen contacto con ellos para saber qué es lo que se pretende hacer. Porque es distinto era preguntarle, ¿qué pasaría si usted ve que alguien está poniendo algo en el estanque? Ya le estás diciendo que ponga algo en el estanque en algún momento. Sí, Ese es el eso es lo asunto. que pasa. Es muy como ambiguo hacer una capacitación. Es No tiene, difícil porque es difícil. da A nosotros nos idea, toca da hacer idea. capacitaciones, pues. Nos toca y no podemos nosotros. Nosotros no podemos hacer, no podemos hacerle una capacitación así al personal. HACCP y buenas prácticas, obviamente, y ojalá hasta el último, la última persona de la planta. Pero Claro. esto no, ¿sí? Teresa, no sé si Sí, te profe. contesté por ahí. Gracias. Sí, profe, quede clara en base a que, claro, en esta normativa nos pueden pedir que haya como una capacitación, pero es más que nada como que el personal, por así decirlo, sepa qué hacer, no Eso como, es. exacto, No qué el hacer por en qué, caso de, exacto. no Es el por qué. demostrar eso, es decir, si me viniera alguna entidad de esta y me solicitara aquello, es eso, que haya un papel de que respaldado que diga, no, la persona sabe qué hacer, pero no más Sí, allá. exactamente. Sí, comprendo. Y tú vas a elegir a alguien que esté con esa llave del candado del estanque, siempre digo eso yo, pero puede hacer otra cosa. Que tenga ya confianza en la planta, no vas a poner una persona recién contratada. No, sí, se entiende. De hecho, ¿Sí? la llave del estanque, como usted le dice, es un cuidado único, o la llave de la cámara. Obvio, obviamente, claro, no es para cualquier persona, no reemplaza a ese operario cualquiera cuando se va de vacaciones. Hay una preparación previa y ellos saben que es de responsabilidad. Profundizar en por qué la responsabilidad no es necesario. ¿Mm? Elementos claves para la seguridad. Bueno, el enfoque de vallas, que lo vimos nosotros, eso creo que viene algo más ahora, de las telas de cebolla. Asegurarnos, ¿cierto?, esto en términos de rigurosidad desde adentro hacia afuera.
y tener una política de procedimientos importantes como la tecnología que se pueda usar y que nos respalden esto, teniendo siempre presente que vamos a tener que manejar esto del triángulo de la seguridad, que está el producto blanco, está la posible amenaza, como hemos conversado hasta ahora, y el acceso posible a que esto ocurra. Siempre tener presente el triángulo aquello. Las áreas de protección, y aquí está otra vez las telas de cebolla, donde nosotros tenemos que tener, y un poco redundante esto, que la primera zona de protección, obviamente, es donde está el producto y el empleado que trabaja directamente, o sea, la persona de la llave con el candado. Después está a nivel de las instalaciones, rejas perimetrales y ese tipo de cosas. El edificio y las protecciones ya definitivamente de fuera, ya las que dan decididamente a la calle, al exterior. ¿Ya? Herramientas de mitigación después de haber hecho el esfuerzo por hacer este cuadro, ¿no es cierto?, donde cruzamos las probabilidades de ocurrencia, ¿no es cierto? Aquí yo le saqué una herramienta de mitigación que es del FSIS, y me di ahí la libertad de poner faenadoras y procesadoras de carnes, y ahí ustedes pueden elegir, por ejemplo, mataderos, faenadoras, o el tipo de empresa que ustedes quieren. Por ejemplo, si están trabajando en leche, está trabajando Teresa haciendo sus quesitos, puede ir a esta herramienta FSIS y le ofrece la posibilidad seguramente de traer en productos o dairy, la leche, y puede ir hasta los quesos que se producen con esa leche. Y aquí puede obtener ayudas sobre qué es lo que debe apuntar para manejar o hacer una mitigación de este riesgo que ya de alguna manera ha diagnosticado con la herramienta que les mostré recién de La Paz 096 de Inglaterra. Este sería de Estados Unidos, ¿ya? Ahí está que lo pueden pillar, lo pueden encontrar como una herramienta que les ayuda a hacer la mitigación posible. 5. Implementamos un plan de defensa de los alimentos con un soporte ejecutivo, con los recursos que ya hay y como una capacitación al personal, cosa que ya de alguna manera hemos comentado. Y construimos nuestro plan. Aquí tienen otra forma, el generador de plan de defensa alimentaria, donde ustedes pueden poner información, las estrategias de mitigación, la evaluación de la vulnerabilidad, contactos de emergencia en plan de acción y documentos de respaldo. Esta forma les permite a ustedes generar un plan si lo llegan a necesitar en algún momento o lo quieren practicar ahora. Pueden también tomar esta información desde la FDA, que corresponde a algo oficial del Estado en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué procedimientos en términos de documentos debiesen tener en una planta con respecto a la defensa de los alimentos, así como ustedes tienen POI y POES con respecto a la inocuidad y la calidad? ¿Qué procedimientos de control debieran tener? ¿Cómo se hace el control de acceso? ¿Cómo se hace un control de amenaza de bomba? Mírenlo, miren dónde estamos acá. Puede ser mucho para nosotros. Hay otros países que desgraciadamente tienen que tenerlo considerado. Sellado del servicio de entregas. ¿Quién les envía cosas a ustedes? Un sobre sellado. ¿Cómo viene sellado? ¿Quién lo selló? ¿Qué seguridad me da eso? ¿Cómo son un procedimiento escrito para recibir estos productos? Inspección de vehículos de distribución. ¿Cómo es el circuito cerrado de televisión que ustedes tienen? Desafío y eliminación de personas no autorizadas. Hacemos entrar a alguien y ver cómo funcionan nuestros operarios o el personal en general para detectar a ese alguien y dar aviso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo está escrito un procedimiento para esto? Para los contratistas, la iluminación, para la contratación de personal, manejo de correo, alarma, intrusión, estacionamientos, visitas y un cuanto hay. O sea, aquí también se requiere un listado de documentación que explique en un plan de defensa cómo está escrito todas las medidas que yo tomo para mitigar la posibilidad de que esto ocurra.
También estamos sometidos en esto a auditorías y a la gestión de crisis, porque pueden ocurrir situaciones. Debemos tener auditorías internas. Nosotros ya tuvimos la clase de auditoría, si ustedes se acuerdan. ¿El equipo sirve para esto? ¿Es competente? Esto es lo que va a medir el auditor. ¿Existe una evaluación documentada de amenazas? Todo lo que ustedes hicieron cruzando la probabilidad contra el impacto de que esto ocurra tiene que estar documentado. ¿Qué significaron los números del 1 al 5 que ustedes pusieron en cada una de las categorías y por qué lo cruzaron de esa manera? ¿Esto incluye la cadena de suministro? Y si no la incluye, bueno, ¿y por qué? Es que los suministros no pueden venir ya con el atentado ahí mismo. ¿Cómo funciona el equipo de respuesta frente a emergencias? Sobre un programa de gestión de crisis, hay un equipo encargado para documentar esa responsabilidad. Hay un entrenamiento específico para el manejo de crisis, una responsabilidad de análisis de vulnerabilidades y listas de contactos ante la situación que ocurra para empezar a llamar. Lo que también tiene que ver mucho que ver con los recall, cuando lo veamos en 2 semanas más, en que no es una cosa implementada en el momento, está hecha de antes. Todos sabemos a quién tenemos que llamar frente a una situación, quién es el que va a salir a hablar sobre esto. No habla cualquier persona, el personal tiene que estar en silencio, callado, habla la gerencia o fundamentalmente el equipo de abogados de la empresa. Generalmente es así. Y finalmente el punto 6, que es la verificación. Miren, desafiar el plan de defensa mediante pruebas. Ustedes también pueden hacer eso en la verificación de HACCP. Pueden desafiar, pueden hacer fallar la máquina eventualmente y ver si es capaz igual de mantener la inocuidad de un producto. Aquí se hace un desafío haciendo pruebas a ver si introducimos una persona a la planta y ver cómo funciona. Y simplemente una pauta para verificar el programa, donde tenemos, bueno, esto es un listado nomás, revisión de registro, observaciones directas, inspecciones visuales, revisar el cumplimiento, revisar acciones correctivas, auditoría interna. Esta es la forma en que nosotros de alguna manera podemos verificar cómo funciona y demostramos que esto efectivamente se hace a través de auditorías internas. Eso es, para probar si el plan funciona según lo previsto. Eso es una verificación. Es lo mismo que se hace en HACCP. Si ustedes no lo han redactado, acuérdense. La verificación no es otra cosa, no es una toma de muestra para ver si las cosas, el alimento está bien. La toma de muestra que se hace en verificación en HACCP no nos preocupa el alimento. Lo que nos preocupa es que si el proceso está cumpliendo según lo que se había presupuestado o según lo previsto. Aquí es lo mismo, pero para la defensa de los alimentos. Como un pequeño resumen de lo que tenemos que hacer para la defensa de los alimentos en nuestras plantas, está evaluar las amenazas e implementar estrategias de mitigación, hacer un monitoreo si esto está funcionando y aplicar acciones correctivas si es que no, verificar y hacer un reanálisis cada cierto tiempo y seguir en este círculo de la mejora continua que no para nunca, de cómo nosotros tenemos que mantener asegurado que nuestro producto, si bien es cierto, puede ser objeto de amenazas. Nosotros tenemos implementadas medidas, conocemos nuestro producto y estamos haciendo una estrategia para evitar que eso nos dañe como imagen a nuestra empresa. Creo que ahí termina esto con la capacitación, implica capacitación y registro. Y viene el fraude alimentario, y yo no sé si quieren que sigamos de inmediato o hacemos un pequeño recreo. O tienen preguntas todavía de la defensa de los alimentos. Yo, profesor, tengo una duda aprovechando que llegamos al fraude alimentario, y ¿Ya? es que la falsificación de un registro por parte de un operario, ¿cómo podríamos diferenciarla entre fraude y defensa alimentaria? A ver, la intención aquí tiene que primar. ¿Cuál fue la idea, crees tú, de que un operario hiciera esa adulteración del documento? O sea, yo creo que hay varias, pero sería más que nada como la intencionalidad detrás, ¿o no? En el caso de Hay que una sea con el intencionalidad, fin de dañar o con el fin de evitar problemas, ese sería el factor que cambiaría la respuesta, ¿no? pero él va a ganar plata con esto o no. O sea, evita que lo despidan.
al hacerlo. Ah, perfecto. Ya, se quedaría en el trabajo. Ya. Sí, Eso no tendría quedaría que como verlo bien. registro de casa más la pega. Sería como eso. Claro. No, eso sería fraude. Ah, Porque ya. el fraude, como lo vamos a ver si quieren ahora o más rato, implica esto, ganancia económica. A diferencia de cuando ocurre el atentado a los alimentos, es ideológicamente tú lo que quieres es que se dañe la empresa, se dañe la marca, que se produzca un efecto, ojalá de bola de nieve, que se entere el público y que la empresa fracase. Eso es lo que tú persigues, es ideológico. En cambio, en este caso, lo que tú quieres hacer Pero es en el ganar caso de que, económicamente. en el caso de que fuera contra el grupo que recibe el alimento, también se considera, ¿verdad? No solo contra la empresa, pues también va contra el grupo de personas que recibe el alimento, ¿no? Claro, lo que pasa es que si tú dañas al grupo de las personas que reciben el alimento, ¿qué va a pasar cuando ellos se enfermen o se mueran? ¿Qué va a pasar con la empresa? Gracias, profe, me lo dejó mucho más claro. ¿Sí? O sea, produces un daño sin duda. Cuando esta señora en Australia le puso las agujas, la empresa no se estaba dañando directamente. Cuando las personas encontraran esto en el producto, ojalá se echaran una frutilla entera a la boca y se dañaran fuertemente las encías, no, no era el problema la frutilla ni la aguja, era ni su salud, era para atrás. Esta empresa me vendió. Entonces ahí está el daño ideológico para que se dañe la empresa. Ahora, ¿qué puede ir junto de que alguien gane plata con eso? Se podría combinar entre un ataque a la defensa alimentaria y un fraude de tipo food fraud también, por cierto. Ahí uno tiene que ir acotando y dándole espacio a cada una de las cosas que podrían ser un tanto combinadas también, ¿por qué no? ¿Ya? Oye, seguimos de inmediato, ¿no? ¿Les parece? Sí, profe, sigamos. Yo ¿Ya? opino eso. Sí, porque al Mm, final además, ¿sí o no? Sí, porque al final podemos presentar algunos planes o algunas dudas también, válidos. Todas estas clases se han diseñado un poquito así para que ya vayan afinando su plan HACCP con nosotros o conmigo. Bueno, el fraude alimentario, como yo les decía, es poner en el mercado, esto ya es parte de la gestión de parte de la empresa que vende su producto. ¿Ah? El otro, si ustedes se fijan, no es como la gerencia la que va a querer dañar el producto. Aquí como que la gerencia se piensa en hacer una alteración en el producto con la idea de ganar plata, o sea, económica. Eso es lo que persigue. Ahora, para la mayoría del mundo del negocio de los alimentos, este tiene mayor peso que el de la defensa de los alimentos que recién alcanzamos a ver, porque aquellos que están más expuestos son empresas enormes que tratan de hacer daño en países muy grandes y no tanto como nosotros. En cambio, cualquier empresa que está recibiendo insumos de cualquier parte del mundo, en cualquier momento, puede estar recibiendo una materia prima que esté alterada, porque en el mercado pasan cosas, un proveedor afuera se desespera y no encuentra la materia prima que manda a tu empresa permanentemente, tiene temor de perder el contrato y pone un insumo entre medio del producto que te manda como insumo para tu producto, pone un producto que no es el original ni el que se acordó. ¿Ya? Entonces aquí la idea es de carácter económico a diferencia del anterior, que tenía un carácter más bien ideológico, de dañar. Aquí ojalá ni siquiera dañar. Aquí la idea fundamental es que cuando ocurra el fraude alimentario nadie se dé cuenta. Con el atentado a la defensa de los alimentos, es que ojalá se dé cuenta mucha gente y la empresa se vea dañada. Aquí no, ojalá sea secreto. Y vamos a ver cómo se hace la evaluación de la vulnerabilidad, precisamente dado eso, que ojalá nadie se dé cuenta. Me parece que yo tengo que enchufar esto por aquí. Disculpen un poquito que estoy perdiendo la batería. Y ahí está. Ejemplos de fraude alimentario se pueden encontrar variados, pero hay algunos que son característicos y ustedes lo pueden ver aquí en el mercado, pero por tiempo. Ya se altera el aceite de oliva, que es un aceite más caro. Imagínense cuando dice extra virgen. ¿Ah? Adulterarlo con algo para ganar más y en vez de vender 2 litros de una, venden 1 litro y mezclado con algo y de esa manera venden 2 litros del aceite en vez de uno, al precio de aceite de oliva. La leche suplementada con melamina, ¿se acuerdan lo de China? Ya lo vimos.
carne de caballo no declarada o hecha en forma incorrecta, vendida obviamente como carne de vacuno. Miel enviada a Estados Unidos, ¿desde dónde? De China. Los norteamericanos ya no le creen a la miel de China, pero le compran a otros países asiáticos y China se la vende a esos países asiáticos. Entonces, esos otros países como Singapur les manda una miel que asegura que es legítima porque se la están comprando a ellos, pero ellos también la están suplementando con miel que viene de otros países. El curry indio adulterado, ¿se acuerdan? Creo que hablé con ustedes a propósito de que cambiaron arbitrariamente las almendras que le ponían a una salsa y le pusieron maní sin haber avisado. Creo que lo conversamos en la clase de alérgenos, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Sí, ¿Alguien? profe, yo lo vi después. Muy bueno Ah, ¿lo el viste en la televisión? reportaje. Sí, Ah, bueno, ¿no? sí. Y se murió la pobre persona, claro que sí. Sí. Eh, Miren, una bebida de coco a la que se le había puesto leche de vaca, no declaraba alergia a la proteína. Wow. Exportación de carne descompuesta desde Brasil. Claro, es carne descompuesta y le ponen un poco de benzoato de sodio que les da un aspecto, se pone rojito, parece que está muy bien, pero no es así. O sea, fraude. Se trata de que el alimento que nos están ofreciendo como insumo para producir el mío o para yo consumirlo como consumidor no es lo que se supone que es. ¿Por qué es tentador hacer el fraude alimentario? Porque se gana plata y porque existen posibilidades de hacer. Miren las técnicas o los fraudes más posibles de realizar. Lo habíamos dicho en el caso de la miel, sustituirla por algunos jarabes que no son miel. Entonces, vendo más miel de la que puedo producir. La vendo a precio de miel, pero no es todo miel lo que va en el frasco. Lo que pasó en Brasil, benzoato de sodio, ocultamiento de carnes que ya no están frescas, etiquetado individuo. Vender algo 100% orgánico hoy día tiene más mercado que antes y vale más que un producto que no lo sea. Mercado negro de productos robados. Ni me digan acá cuando vienen las fiestas patrias y se roban los camiones con carne, ¿verdad? Mejoras no autorizadas. La melamina que se le puso a la leche para dotarla de un mayor contenido de nitrógeno, porque ponerle más nitrógeno a la leche si ya viene. No, pues que como le ponen agua, le agregan melamina para que alcance su nivel nitrogenado normal. Falsificación, arroz plástico entre medio del arroz verdadero. Dilución, poner, por ejemplo, en aceite de oliva, aceite de más baja calidad y venderlo a precio de aceite de oliva. Los 10 alimentos más susceptibles de fraude son los que yo les presento acá. ¿Mm? Los pescados también pueden ser. Hay uno que es casi fraude, pero no lo es, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Surimi? ¿Cómo se llama ese que es similar a una jaiba? ¿Cómo? ¿Lo conocen? Que es blanquito y rosado, ¿cómo se llama? Sí, el surimi, que es como el símil de la centolla, aquí el canicama. Es, claro, claro, el kamikama, eso, claro, claro. Bueno, pero eso te lo declaran, ahí ya tú lo puedes leer. Si está escrito ya no es fraude. Pero algunos te ofrecen un pescado que efectivamente no es el original que tú querías. Bueno, y así ustedes Profe, pueden ver acá, ¿sí? la albacora el sustituto es como un tiburón blanco. Claro, Es claro que muy sí. parecido. Sí, por supuesto. Para el otro año voy a poner la albacora en esta diapositiva. Pero vean aquí unos ejemplos Ya, profe. de lo que más ocurre en el mundo con respecto a los alimentos que están sujetos a fraude, que la verdad ya no sabemos muy bien qué estamos comiendo. ¿Ah? Las empresas están obligadas a asegurarnos esto a través de las exigencias que hacen estas normas. Por eso estas normas tuvieron que poner esto, porque las mismas empresas estaban encargándose de hacernos fraude, que no ofrecen algo que no es objetivamente lo que nos están ofreciendo. Creo que no está Doina hoy día escuchando porque está muy atareada con su doctorado. Pero ella no, por ningún motivo, dice ella ¿de dónde? Costa Rica. De Costa Rica y dice que por ningún motivo consume café en polvo, porque eso no es café. ¿Mm? Solamente el que ella sabe y muele. Aquí tenemos un Profe, ejemplo. ¿Ah? no es que va a seguir hablando del café. No, le iba a preguntar sobre el café. ¿Sí? Em,
según lo que usted conoce, es como la mezcla de cepas de café, No, el fraude o con otras cosas. o otros insumos que se tuestan, se muelen y quedan muy similar al Profe, ¿y café. el café de Costa Rica que no es café? Yo traje No, no, café no, de Costa no, no estoy diciendo ella. Ella es de Costa Rica y está Ah, acostumbrada ya a tomar el café que ella misma muele, por ya, ningún motivo. No es que solamente en Chile, en ninguna parte ella usa un ya. café en tarro o en polvo. No Molido. porque es molido, no, por ningún motivo. Y aquí les tengo un ejemplo con respecto a la pimienta negra. ¿Cuál será o no será? ¿Por qué? Porque hasta el 15% de la pimienta negra, que tiene su valor, obviamente, hasta el 15% se ha detectado que tiene semillas de papaya. Semilla de papaya que no tiene valor, pero la pimienta negra sí lo tiene. Entonces tú vas, le pones hasta un 15%. ¿Por qué no le ponen 25%? El que hace esto aprovecha, ¿no? Porque imagínate, a cada kilo de pimienta negra lo vendes como que todo es pimienta negra y tiene su valor en el mercado. Sin embargo, tiene un 15% que es otra cosa que no tiene valor, como son las semillas de la papaya. Y está entre medio y no se nota. El que la consume esto lo consumió. La idea es que no nos demos cuenta. Aquí la idea no es que alguien se enferme con esto. La idea es ganar la platita y que no se note nada y ojalá esto se mantenga en el tiempo. ¿Por qué no le pone 25% de las semillas de papaya molidas y gana más plata? Porque sería muy notorio. Exactamente. Exactamente. Entonces, ese es el criterio, lo que acaba de decir Francisco, es uno de los criterios que se usa para hacer la evaluación de la vulnerabilidad frente al fraude alimentario de las empresas, que lo vamos a ver cuando estemos terminando esta parte. Y que tiene que ver con esta herramienta del análisis de vulnerabilidades y puntos críticos de control. Familiar para ustedes, ¿no? A propósito de lo que decía Francisco, imagínense usted, aquí la gracia de la persona que hace el fraude y para lo cual nosotros tenemos que estar anticipados y pensarlo para nuestro producto o para los insumos que nosotros compramos para elaborar nuestro producto. Todo tiene que ver con la posibilidad de ganancia. ¿Ganamos poco o ganamos alto haciendo el fraude? Y la probabilidad de que detecten el fraude, ¿es baja o es alta? ¿Dónde quisiera estar uno con su fraude? Es donde las ganancias sean altas y la probabilidad de detección sea baja. Por eso es bastante exitoso hacerlo con los granos y con los líquidos. Ya con alimentos en tamaños enteros, frutas, es difícil, pero sí se hace con el zumo de fruta, con el jugo, con la pulpa. ¿Te fijas? En cambio, con una pimienta, sí, con un café en polvo, también, porque en el polvo no se nota, es distinto. En cambio, cuando tú compras el grano de café, es difícil que te lo reemplacen por otro. Entonces, la probabilidad de que lo detecten, que sean capaces de darse cuenta, que sea baja y que la ganancia que me ofrezca esto sea alta. Ese es el criterio que tiene la mente criminal que hace esto. Profe, consulta. ¿Cómo? Sí, El fraude podría también verse por el tema del gramaje, es decir, por el peso declarado que uno coloca como neto. también es fraude eso, Ah, ok. también, por cierto, claro que sí. Ya. Profesor, eso que acaba de decir Teresa, ¿no que fue un tema hace unos años con las hamburguesas congeladas? Que era aproximadamente un 20% del peso era hielo, era agua. Entonces, vendían de 100 gramos, pero eran de 80, por ejemplo. Ahí tienes fraude alimentario. Ahí tienes otro ejemplo de fraude alimentario que está ocurriendo constantemente. Y las empresas lo hacen y el consumidor consume eso. Exactamente. Por eso son necesarias estas normas. Una empresa que tuviera un problema de negocio o quisiera vender esa hamburguesa en un lugar donde, o a un mercado, donde las exigencias te piden estos cumplimientos, no va a ser tan fácil como ofrecerlo a un mercado como el nuestro, donde la verdad cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿no? Acá, hasta que lo pillen, pero deben pasar años seguramente en que no lo pillen, y nosotros funcionamos así. Eso no es Profe, raro. se lo preguntaba porque hace un tiempo nos pasó que, bueno, nosotros como empresa con trabajo vendemos queso fresco, ¿ya? Y el queso fresco, nosotros solo lo almacenamos un día en la cámara mientras eso era.
y se envasa. Y hay un formato que nosotros que tenemos que es el de 400 gramos, que declaramos un peso neto de 400 gramos, ¿ya? Pero nosotros pesamos 410 aprox. Nos pasamos, siempre tenemos un margen de error en este caso, por las por el suero. balanzas, por el tipo de operario, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que el producto desueró más. Y en este caso el cliente justo tocó que lo pesó. Pero ¿qué pasa? Que el queso se deshidrató, es decir, botó más suero de lo normal, y en este caso pesó 3,95 y nos gestionaron un reclamo. ¿Cómo lo consideras? En este caso, claro, nosotros no damos la explicación, pero ya de ahí a que el cliente en este caso no lo considere fraude, es otro tema. Hay Un una problema. norma chilena del peso neto, es la 1650. Hay una tolerancia legal que uno puede tener. Sí, pues nosotros siempre hemos manejado hacia arriba, es decir, nosotros declaramos 400 gramos y desde 410 hacia arriba ojalá pese el trozo, es decir, 415, 410, pero jamás baja de 410. En Pero, este caso fue por un caso. ¿Ah? ¿a qué te desafía esto a ti, Teresa, si tú quieres tener la fidelidad de esos clientes? O sea, de hecho, no lo abarcamos más allá. Lo único que hablamos con el cliente fue hacer el cambio del producto. Porque en verdad nosotros revisamos y ¿qué fue lo que pasó? Que hubo un cambio en un equipo de frío. Entonces, el producto retuvo más suero. Y después el cliente, en este caso, mencionó que había tenido el queso por 2 horas en el auto. Y por ende, con el calor, desueró Ah, más ya. el queso. Sí. Ah, perfecto. Sí, entonces como consenso entre los dos, llegamos al mutuo acuerdo de nosotros reponerle el producto y que quedara ahí. Quedó ahí nomás. Exacto. Pero Bueno, no sé si me vuelve a pasar, no sé cuál sería la medida que podría abarcar. ¿qué creen ustedes que opinan las personas o las empresas que ofrecen el pollo marinado? Porque el pollo tiene una carne de pollo que vale precio de carne de pollo. Y cuando te lo venden con salmuera, ¿es correcto que la salmuera se venda a precio de carne de pollo? No es correcto, profesora, al menos en mi opinión, y tengo entendido que también hace unos años atrás, antes de lo de la hamburguesa, también se detectó que a pechugas de pollo le inyectaban agua para que pesaran más. De hecho, en los procesos yo he visto en plantas que favorecen que el agua entre por todos lados posible. Y además se inventó el inyectarles directamente salmuera a los pollos, supuestamente para hacerlos más suculentos. Y hay pollos que no están marinados y pollos que sí están marinados y tienen distinto precio. Profe, ¿y la salmuera qué efecto positivo tiene en la carne en este caso? Bueno, primero la hace más suculenta. En el caso de la pechuga del pollo la hace más palatable porque le quita lo seco Ah, ya. y le da un sabor salobre que ustedes saben que la sal para nosotros es rico. Y además aumenta el peso. ¿Mm? ¿Pero no aumenta la vida útil del producto? No, no aumenta la ¿No? vida útil. No. Ah, ya. De hecho, la deteriora. Nosotros estamos haciendo un estudio hoy día, nos encontramos en eso, con las profesoras, que yo fui a asesorarlas a ellas a propósito de cómo ocurren los procesos de producción de las carnes. Y ellas fueron a tomar muestras de por qué estos pollos duran menos cuando se mandan a algún lugar. Porque las agujas mediante las que las inyectan miles de pollos. No es como cuando nos ponen a nosotros una vacuna o una inyección, en que se desecha la aguja y se usa otra. Ahí están permanentemente clavándose en los pollos, permanentemente. ¿Se imaginan la contaminación entre cientos de miles de canales de pollo ahí? Entonces tienden a durar inclusive menos, porque las agujas se contaminan y están inyectando permanentemente microorganismos junto a la salmuera. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Muchas gracias, profe. Siempre cuando trabajé en AgroSuper me pregunté, yo siempre pensé que era por el tema de vida útil, porque yo No, trabajaba en el área de marinado y ahí, claro, inyectaban miles y miles de paletas de cerdo. claro. Ah, las paletas de cerdo, sí.
Ah, ¿dónde estuviste En Rosario, profe. en Rosario? Ah, de ver ahí al Sí, frente del Juan y Medio. claro. Bueno, nosotros estamos haciendo un estudio ahí ahora, porque es tan complicado de Buena, cómo profe. hacer para que el producto llegue, cómo hacer que ese producto llegue a mercados más lejanos, que dure más días, porque el Es que problema es que no llega en buenas condiciones. ahí el problema que tenían hasta cuando yo me fui era que la temperatura de la salmuera aumentaba. Y eso era claramente perjudicial para la vida útil. No Absolutamente. tenían cómo controlar la temperatura de la salmuera. O sea, la salmuera se hace con una temperatura que en principio es baja, pero si tú te acuerdas, en esa misma planta hay un reciclado de la salmuera. Y eso hace que aumente la temperatura, el Esto, reciclado. pues claro, Sí, porque cuando la aguja penetra, inyecta ahí, pero esto es una máquina que golpea, tú la conoces, tus compañeros del diplomado no. Y lo que sobra, lo que va cayendo de la salmuera que pasa por la aguja, se va recibiendo abajo y se bombea hacia arriba de nuevo, ¿no? sí, Y eso vuelve a inyectarse. Entonces, la respuesta es fácil obtener de ahí de que por qué ese pollo dura menos, perdón, esas pulpas de cerdo o lo que pasen por ahí, duran menos, claro. evidentemente. ¿Sí? Nosotros Gracias, tenemos que profe. tomar muestra de todo eso. ¿Ya? Bueno, veamos algunas cosas sobre los indicios para la vulnerabilidad. Cómo nosotros evaluamos cuán vulnerables somos nosotros de sufrir fraude alimentario. Que nos pasen esta pimienta como que es totalmente genuina y sin embargo tiene un 15% de semillas de papaya. O un aceite que consideramos extra virgen de oliva y viene con un aceite de colza, que es otra cosa que no tiene nada que ver con la buena calidad. Indicios que a nosotros nos pueden servir, por ejemplo, hay compras en el mercado que están a muy bajo precio. Algo pasa. ¿Por qué tanta oferta? Ustedes saben bien que lo barato sale caro. ¿Ah? Cuando uno le ofrecen algo muy bueno o si alguien te quiere vender un auto hoy día a muy bajo precio, tú tendrás que sospechar de si ese auto es de esa persona o no, o es robado, ¿no? Es lo mismo acá. Tú sabes que se está produciendo en el mercado una oferta y están comprando un producto, pero a muy bajo precio. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que puede haber ahí? Puede que no sea genuino. Una demanda en el producto por valor agregado, por ejemplo, orgánico, vida libre. Si tú estás comprando huevos orgánicos o de gallina feliz, tendrás que asegurarte que todos sean de ese origen y no te estén poniendo huevos de otra naturaleza en ese pack de huevos. Altos márgenes de beneficios en algunos productores de insumos. La menor probabilidad de detección de algunos elementos que se usan para el fraude, ya lo decíamos recién, los granulados o los líquidos. Menor detección porque se usan en muy baja concentración. Cuando algo a nivel mundial está muy demandado y excede la oferta. Ustedes saben que con la guerra en Ucrania, por ejemplo, había subido de precio los insumos para la panadería, la harina, y también el alimento para las gallinas, para los huevos. A propósito de eso, los huevos hoy día han estado bajando bastante de precio, precisamente porque ya esos mercados se abrieron un poco, a pesar de que los problemas bélicos siguen. Pero cuando pasan esas cosas, uno debería decir, bueno, ¿y esta harina que me está llegando es totalmente de trigo como yo la había pedido o aquí estarán poniendo algo? Tú tienes que evaluar esa posibilidad, porque ante esas emergencias puede que alguien, en una suerte de demanda excesiva, te esté dando un producto que no es el genuino. Que hayan intermediarios, que desde el origen, de por allá en Europa, llega tu producto acá, pero pasó por una persona que efectivamente compró los sacos en un lugar, después los transportó hasta un puerto, en el puerto los tomó alguien, los puso en un barco, el barco se vino y llegó a un puerto acá. Ahí lo bajó alguien, lo puso en una bodega y ese lo transportó hasta Santiago y en Santiago otro transporte. O sea, se maneja por muchas manos y puede que lo que partió allá originalmente en Europa esté bien y que por el camino te hicieron algún reemplazo de tu materia prima. ¿El posible adulterante es barato o es caro? Si es caro, no hay mucha posibilidad, pero si es barato, hay que ponerlo nomás, ¿verdad? Y la forma física que yo les había anunciado a ustedes, que si es granulado o líquido, es más factible. Bueno, con esto nosotros tenemos que hacer
nuestra evaluación de la vulnerabilidad, viendo cuál es la oportunidad que tiene alguien para hacernos este daño. La posibilidad de introducir un adulterante, un producto que va a engrosar el volumen o va a mantener el volumen de lo que yo compro como insumo, pero que sin embargo no es mi producto. ¿Cuál es la oportunidad efectivamente que existe en el mercado para que pase eso? Eso lo vamos a sumar a las motivaciones. Por ejemplo, uno podría decir, mira, yo creo que si viene desde Asia, y no quiero ofender a nadie, pero se me ocurre que desde Asia podríamos pensar de que allá hay hartas motivaciones para hacer esto. Uno podría sospecharlo, depende de su evaluación. Ya esto le debe restar las posibles medidas de control que yo tenga. Hay medidas de control buenas que me asegure que yo puedo controlar el alimento. Tengo pruebas de laboratorio que yo puedo muestrear de vez en cuando y saber si es genuino, si corresponde efectivamente. Si me dicen miel de ulmo, ¿qué harían ustedes? Esta clase no apunta a eso, ¿ah? Pero existen métodos de laboratorio, de distintas técnicas de laboratorio para detectar el fraude. Si a ustedes le dicen que la miel es de ulmo, ¿cómo podrían asegurarse que es de ulmo? Porque la gracia es que toda la miel sea de ulmo para poder venderla bien, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque en la etiqueta se puede poner miel de ulmo. En cualquier feria artesanal uno va y dice miel de ulmo, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿O no van a ferias artesanales? Sí, estoy de acuerdo, profe. A costa de equivocarme, porque en verdad no reconozco características de la miel de Ulmo específica, yo vería si hay una diferencia de grados Brix entre la miel normal, jarabe y la miel de Ulmo. ¿Él nos puede explicar qué son los grados Brix? Esto lo vi hace mucho tiempo en la U, pero si no me equivoco, es una gradación que se usa para saber el contenido de azúcar que tiene una sustancia en este caso. Ya, pero ahí tú estarías, no, y eso está bien, estoy de acuerdo contigo. Pero ahí estaría suponiendo que posiblemente la de Ulmo tenga más o menos azúcar que otra. Bueno, uno tendría que saber, primero, tener estandarizado que la miel de Ulmo tiene tales grados Brix y esta otra no, puede ser. Pero si le ponen de boldo de otra, no sería raro que las abejas elaboraran una miel con un estándar más o menos de azúcar independiente de la flora. Ahora, se supone que la de Ulmo es de mayor calidad, porque no lo sé muy bien, eso no sé por qué, pero la idea es ofrecerla así. Lo que hace la ciencia para detectar esto, no lo hago yo, lo he revisado para hacer estas clases y otras, revisar el polen que hay en la miel microscópicamente. Se observa la miel y se ve si el polen corresponde al ulmo o no, porque las abejitas dejan el polen también en la miel. Entonces tú revisas los granulitos de polen y ya la ciencia tiene catalogado y fotos de todos los pólenes posibles. Profe, y si encuentran polen, es miel. Si ¿Así nomás? encuentran el polen del ulmo, es miel de ulmo, porque la miel tiene polen. Profe, pero ¿habrá Mm. como algún porcentaje que tiene Eso, que ser porque de si es miel de mezcla, ulmo para, para Que sea de identificar ulmo. la miel de ulmo? Porque igual las abejas, o sea, no sé si ellas como que diferencian entre ulmo y otras No cosas de dónde conozco, no conozco de una ley ni de un estándar que diga mínimo 96% para que sea genuina. No lo sé, no lo salen. sé. profe, ¿no podrían la Pero industria ponerle polen? la industria ponerle polen, bueno, ahí ya estás ¿Eh? pensando cómo tenemos que pensar en este caso. La industria lo puede poner, por supuesto. De hecho, podría perfectamente hacerlo. Me imagino que eso estaría mezclado necesariamente con otro polen, porque es para aumentar el porcentaje del polen del ulmo, ¿sí? Hay quienes que te pueden ofrecer a ti miel de ulmo y estás acá, por allá, no sé, en La Serena. ¿Podrán haber ulmos por allá o tendrán las abejas que viajar hasta el sur y volver? Bueno, son cosas que uno tiene que analizar aquí. La oportunidad, la motivación, las posibles medidas de control, como el análisis de los polen que les digo yo. Y con eso evaluamos la posible vulnerabilidad. Ustedes acaban de decir, ¿y si le ponen polen, será factible aquello? ¿Andar recolectando polen de ulmo para ponérselo a la miel? Bueno, a lo mejor es factible. Puede ser, podría ser. ¿Ya?
Me acuerdo que hace muchos años, muchísimos años, hice un curso de helicicultura. ¿De qué es ese curso? Cultura general nomás, no tiene nada que ver con nada. Un curso de helicicultura, empieza con H. ¿De qué será ese curso que hice? Del cultivo de los caracoles, helicicultura, los caracoles de tierra, que hubo un boom muy importante de mandar caracoles a Europa, que ustedes saben que en Francia los escargot son un bocado. Se mandaban allá, los sirven inclusive en un platito con 6 depresiones para poner 6 caracolitos y las personas los sacan ahí y se los sirven. La idea acá era producir algunos que no se alimentaran con alimentos de desecho de las ferias, por ejemplo, sino que tener lugares controlados, bioseguridad. Y por eso yo estudié esto hace 30 años, 35 años, porque había un boom, entonces había asesorías que se podían hacer y todo ese tipo de cosas. Entonces se mandaban. Me acuerdo que en ese curso alguien dijo, ¿y por qué no mandamos babosas? O sea, ya funcionó inmediatamente la mente criminal, pues se dieron cuenta, porque ¿para qué complicarte? Si se puede mandar entero el cuerpo, no tenés que mandarlo en la concha. ¿Por qué no mandamos babosas también? A alguien se le ocurre. Vaya como anécdota, no. Así es. ¿Ya? Bueno, para combatir el fraude alimentario, una vez que ya conocemos que tienen que existir las motivaciones, la posibilidad de detección de esto,